Llegó el momento de conversar. ¿De qué quieres hablar? Política, salud, dinero, astrología. Conversemos de todo un poco con Gino González. Ya estamos con todos ustedes, amigos, como cada semana llevándoles un nuevo podcast. Y hoy, coincidencia, justo vamos a hablar de un tema muy particular y es nuestro episodio número 13. Sí, vamos a hablar del Día de los Muertos, las diferentes veneraciones que se les tiene, porque ya desde los años 50 se tiene por costumbre adornar las tumbas de los cementerios con flores y velas, visitar los diferentes panteones, esto entre el 1 y el 2 de noviembre en Perú, básicamente, pero en otros países también tienen su costumbre. México es uno de los más notorios, digamos, en veneración en cuanto a los muertos. Ya está conectado con nosotros nuestro gran amigo, un ingeniero en lo que es industrias alimenticias, y por otro lado también es un excelente investigador y documentalista. Estamos hablando de Renato Gago. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal, Gino? Un honor. Muchas gracias por la invitación. No, más bien para mí es el honor, Renato, y gracias por tomarte el tiempo respectivo. ¿Cómo nace en nuestro país esta tradición? Bien, mira, primero tendríamos que, en principio, contextualizar un poquito el tema. Yo quería hacer mención, el historiador Juan Luis Orrego alguna vez dijo que donde hay una gran civilización, ahí hay un gran desarrollo gastronómico, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a examinar un poco la América prehispánica, encontramos dos grandes civilizaciones, los aztecas por el norte y los incas por el sur, ¿no? Entonces, claro, sobre estas dos civilizaciones se han levantado los cimientos tanto de México como de Perú, como naciones. Y coincidentemente, cuando nosotros buscamos cuáles son las dos cocinas más importantes en Latinoamérica, evidentemente son México y Perú. Pero quería acompañar a este dato de Juan Luis Orrego una frase de Andrés Ugaz, que publicó el libro Panes del Perú, el encuentro del maíz y el trigo, cuando dijo alguna vez que donde hay una cocina importante, ahí hay una panadería importante también. Coincidentemente, cuando comenzamos a explorar cuáles son los países en Latinoamérica que tienen una mayor diversidad de panes regionales, típicos, tradicionales, autóctonos, coincidentemente es México y Perú. Y cuando también nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los panes más importantes que América ha dado a la panadería universal? Llegamos a que aparece el pan de muerto en México y la tantahuahua en el Perú, ¿no? Así es. En ese sentido, la tantahuahua, si vamos al origen, recordemos que la religión propia de los conquistadores, la religión católica, es una religión monoteísta, la adoración a un solo Dios, pero la religión andina es una religión politeísta, es decir, que adoran a muchos dioses, el sol, la luna, las estrellas, Illapa, el rayo, la tierra, la Pachamama. Claro. Pero recordemos que dentro de esa, categoría de divinidades está también la presencia de la adoración a los muertos. Había una costumbre, y esto, hay que tenerlo bien en cuenta. En el calendario inca, el mes de noviembre representa el ayamarca, que viene de dos vocablos, haya muerto y marca cargar, cargar al muerto. Cuando los españoles ingresan al Cusco, ven una tradición en la cual los pobladores sacaban literalmente en procesión malquis, momias o, en este sentido, muertos, ¿no? Pero específicamente incas muertos, en una fiesta solemne, una celebración bastante extraña para ellos, ¿no? Donde estaban acompañados de llantos, de cantos fúnebres. Entonces los españoles consideraron esta práctica como una herejía y la prohibieron, ¿no? Entonces, cuando comienza el proceso de evangelización, primero se tiene que preparar el camino con la extirpación de idolatrías, que era una política para destruir huacas y quebrar ídolos, ¿no?
Supuestamente los españoles pensaban que con eso iban a destruir, aniquilar de la faz de la tierra la religión andina, pero tú sabes que no hay una cosa más poderosa que la fe, que la Eso es creencia. cierto. Y se ha mantenido. Dentro de lo interno, ¿no? Los pobladores. Eso es cierto, ¿No? Renato. Y por otro lado, mira, hay una civilización que todavía se conserva a lo largo de estos tiempos, que son, no sé si has escuchado hablar de los queros, la nación quero que está para Cusco, y que ellos todavía están un poco, digamos, aislados de toda esta modernidad. Ellos hacen muchas atribuciones, veneraciones a la Pachamama, y tienen una cultura mística, ancestral, muy, muy rica, ¿verdad? Sí, siempre en el Perú hay estos lugares que, digo felizmente para los investigadores, se han quedado como estancados en el tiempo. Podemos ver en el caso de la selva, pues, civilizaciones, comunidades originarias como los boras, los yaguas, los aguajún, o por ejemplo el caso de la isla Taquil en Puno, ¿no? Donde mantienen las tradiciones, muchas de las tradiciones, leyendas, ¿no? Tradiciones orales prehispánicas, ¿no? Pero que quería terminar con el punto para que entiendan el origen de la Tantahuahua con lo siguiente. Ese Inca muerto al que se paseaba en una procesión representaba dos cosas. Primero, todos sabemos que el Inca representa el ser hijo del sol, o sea, hijo de Dios, primera característica. Y segundo, que es un monarca divino. Cuando viene la religión española y viene la figura de Cristo, hay unas similitudes con la del Inca. ¿Por qué? Porque Cristo viene a ser el Hijo de Dios, una característica que se cumple, la primera condición con respecto al Inca, que es también Hijo de Dios. Claro. Y segundo, que es un monarca divino. Recordemos un poco lo que dijo alguna vez el antropólogo Juan Ocio cuando dijo, incluso citaba algunos fragmentos del Evangelio de Jesús, cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, pero Jesús viene representado por el pan. Entonces, cuando los españoles ven esta festividad y ven que es una práctica, digamos, hereje, por así decirlo, lo que hacen inmediatamente ellos es prohibirla. Entonces, prohíben sacar a los muertos. Pero lo que hacen los antiguos peruanos para, digamos, sacarle la vuelta a la prohibición es continuar. tomar exactamente el pan que representa a Cristo y que tiene similitudes con el Inca, y voy a darle al pan un diseño antropomorfo para que represente a ese muerto. Es decir, me prohíben sacar muertos, pero ahora lo que saco es panes que representan al Inca muerto. La Tantahuahua. Y que hay digamos, infinidad de estos panes con diferentes formas, digamos, pero igualito, tienen el bosquejo de una persona, ¿no? Pero tienen ciertos adornos, aplicaciones. Y que incluso en Lima, en nuestra ciudad capital, habían ferias antes donde en estas épocas se vendían muchas tantahuahuas, ¿no? Y todavía creo que hay costumbre, bueno, ahora con esta situación de la pandemia, creo que no van a poder visitar los panteones, pero habían familias que iban incluso llevando música, le llevaban hasta licor al muertito, al difunto, y obviamente adornaban ahí su nicho, digamos, y le ponían sus tantahuahuas. Sí, esta famosa tradición de los altares, a mí me lo contó con lujo de detalles Damasceno Anco, que es un cultor, un exponente, un difusor y un maestro de la Tantahuahua. Allá en Ichupampa, él me contaba, donde él nació, que tuvo además a la mejor maestra de elaboración de tantahuahuas, que fue su abuelita, ¿no? Yeah. Y me contaba que para el mes de noviembre preparaban este altar con comidas y bebidas, y donde estaba presente la tantahuahua, y que su abuelita le decía, va a venir tu abuelito nos va a visitar. El altar era justamente para el abuelito, ¿no? Entonces, tú imagínate, pues, tener en cuenta sobre todo esa imaginación poderosa que tiene el niño,
que él literalmente pensaba que su abuelito pues iba a venir. Pues. Uh-huh. Ajá. Entonces, pero todos los años él, digamos, creció con esa costumbre. Ajá, por el transcurrir de las horas se quedaba dormido y cuando se levantaba ya la mesa estaba limpia, ¿no? Entonces él decía, escucha, mi abuelito ha venido con hambre, pues, ¿no? Sí. Después él entiende, ¿no? Que hay unos famosos tatacos, que son gente que va casa por casa dedicada a levantar unas oraciones, unos rezos en honor al difunto, y como forma de agradecimiento se le da parte de esa comida y bebida. Ahora, hay un tema que es interesante porque la pregunta es, dentro de la religión andina, de la cosmovisión andina, ¿cómo se podría explicar la presencia o la llegada de ese difunto? Hay un libro del antropólogo José Carlos Vilcapoma que se llama De bestiarios a la mitología andina y donde hace un estudio de 8 insectos y su significado, su, digamos, simbolismo con respecto al mundo andino. Y bueno, la mosca tiene varios significados. Uno de ellos es que la mosca representa la muerte, pero dicen que para el mes de noviembre el difunto regresa materializado, reencarnado, transfigurado, por así decir, en la apariencia de una mosca. Esa es la creencia que hay. Entonces, fíjate tú cómo a través de los años la receta ha ido cambiando, pero también el significado. Al inicio yo te decía que la tantahuagua representa al muerto. Claro. Ahora la tantahuagua representa una ofrenda que se coloca en el altar mayor para el difunto. Bueno, realmente es sorprendente y no solamente, digamos, en el Perú tenemos nuestras costumbres y si vamos a esa simbología de que podría ser la mosquita representando a nuestros difuntos, en otras civilizaciones, digamos, más místicas, piensan de que incluso las hormigas podrían ser familiares de ellos, ¿no? Y entonces, otros piensan que otro tipo de animales pueden ser la reencarnación de alguno de sus familiares y los quieren, los miman, digamos, los cuidan, los protegen. Entonces, esto va variando de acuerdo al sitio donde uno pueda crecer, pueda vivir, ¿verdad que sí? Y por otro lado, Renato, vamos, no solamente, bueno, en los Andes tenemos esta costumbre. Digamos, en la selva peruana, ¿sabes tú cuál es la costumbre? Sí, mira, lo que, como tú bien mencionas, ¿no? Lo que hay que tener en claro es que la tantahuagua es un pan más del Ande peruano, que bajó a la costa a través de las migraciones. Hoy día podemos ver que se hacen tantahuaguas en Tacna, en Moquegua, incluso en Lima, este año no, pero hasta el año pasado, pues era un gran atractivo el cementerio de Villa María del Triunfo, que estaba repleto de tantahuaguas, pero sí hay que mencionar, por ejemplo, en la costa, que en Piura, por ejemplo, cambia el nombre de la tantahuagua y aparece la rosca de muerto, porque el 1 de noviembre en Piura se celebra el Día de los Angelitos, es decir, todos aquellos difuntos, niños, por así decirlo. Y el 2 es el de los difuntos adultos, por así decirlo. Entonces, la rosca de muerto es un pan dulce, es una rosca que tiene una cruz en medio y que se come con una miel de chancaca, untándolo, sumergiéndolo en una miel de chancaca. Ahora, la tantahuagua ha tenido tanta presencia, yo creo que es el pan, sin temor a equivocarme, que tiene rostro peruano, por excelencia, que representa al pan peruano y que para entender el pan peruano hay que entender la tantahuagua, pero en la selva ya prácticamente encontramos diferentes versiones de tantahuaguas también. En Amazonas, en Chachapoyas, yo he probado la tantahuagua que hacen también con una receta particular, con unas características que son particulares. Y por ejemplo en San Martín está el famoso huahuillo, que es una versión de una tantahuagua a pequeña escala, por así decirlo. Pero lo que sí hay que tener en cuenta
es que a diferencia de la panadería francesa, donde tú te mueves a cualquier región de Francia buscando la receta del baguette y va a ser la misma, en el caso del Perú deben haber más de 1000 recetas de Tantahuagua y es imposible estandarizarla. En la receta va variando, por ejemplo, normalmente no se utiliza agua, se utiliza la infusión de diferentes hierbas, plantas o hojas verdes, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho se utiliza la infusión de la hierba luisa, manilla y torontil, pero en Ichupampa, en la tierra de Damasino me contaba que utilizan la infusión del cunuja, y así en diferentes regiones se utiliza o la infusión de la muña o la infusión de la hoja de coca. En la presentación también hay variaciones, porque uno puede encontrar que en Ayacucho se decora con ajonjolí, pero por ejemplo en Apurímac se utilizan las grajeas, en Huancavelica también, y en el Cusco se decora con monedas de chocolate, ¿no? Entonces, digamos que la presentación va variando de acuerdo a la zona. Eso es cierto, y bueno, felizmente que nuestro país realmente es muy rico en sus costumbres. Es lamentable que no todos la conozcamos. Es preciso empezar a aprender un poco más de lo que tenemos, ¿no? Por otro lado, Renato, el pan de muerto en México y la Tantahuagua prácticamente son lo mismo. Claro, el significado es el mismo. Como te decía al inicio, los dos panes más importantes que ha aportado América a la panadería universal son el pan de muerto en México y la Tantahuagua en el Perú. Pero bueno, la diferencia que yo encuentro, el significado, el simbolismo es el mismo, porque son parte de la religión prehispánica de estas dos civilizaciones. La diferencia que yo veo es que el pan de muerto es conocido en todo el mundo y la Tantahuagua solo la conocemos nosotros, porque México ha aprovechado, creo yo, creo que serían muchos los factores que ha utilizado México para promover su cultura. Uno podría ser su orgullo y nacionalismo arraigado, otro podría ser el trabajo, importante trabajo académico que vienen haciendo de recopilar, de investigar, pero sobre todo ha aprovechado dos galardones que le ha dado la UNESCO. El 2008 le ha dado el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Día de los Difuntos, con lo que la fama del pan de muerto, que ya era una fama bien ganada, ya se disparó hasta la estratosfera, ¿no? Claro, y ellos han tenido mejor marketing, digamos, ¿no? Exactamente, claro que sí. Su poderosa industria del cine y la televisión también ha ayudado mucho. En el 2010 también la UNESCO le da a México el título, el único título que ha recibido una gastronomía en América, que es el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad también, ¿no? A su gastronomía, con lo que hoy día se vende y se marketea muy bien la cocina mexicana, pero también sus panes. Bueno, sí, e incluso ellos tienen una veneración a la Santa Muerte, y no solamente lo hacen pues por estas fechas, cuando se veneran a todos sus muertitos, sino que durante todo el año hay mucha gente que hace diferentes procesiones, por decirlo así, romerías, y donde los ves ahí cargando la imagen en busto de la Santa Muerte, y esto han hecho hasta documentales, creo yo. En el caso de nosotros nos hemos quedado un poco, ¿no? Porque hay muy poca información, como tú bien lo has dicho, y creo que no hemos hecho ni siquiera un solo documental de cómo se venera en el Perú a los muertos, para que conozcan un poco nuestra riqueza, tanto cultural como gastronómica. Sí, eso es cierto, ¿no? La verdad es que no, los peruanos, a mí de verdad me da mucho temor, yo tiemblo cuando al peruano se le deposita o se le da la responsabilidad de custodiar algún patrimonio cultural, ¿no? Porque normalmente tendemos a desaparecerlos. Ahora, hay una pequeña mención, yo creo que muchos esfuerzos han sido también
del sector gastronómico. Por ejemplo, hay un documental Entre ollas y sueños que es sobre el despertar de la cocina peruana, y hay una pequeña mención justo a la celebración que se hace en el cementerio de Villa María, ¿no? Y donde están presentes las tantahuahuas. Pero necesitamos mucho más. O sea, el trabajo de México en torno a vender su cultura, mira, yo por eso me he vuelto hasta un poco en ese trabajo de tratar de recuperar información. Consumidor mexicano. ¿Cómo? Consumidor mexicano. Sí, he tenido que consumir mucho cine mexicano, porque además en México hay un investigador que se llama Yuri de Gortari, y que incluso hacen conferencias de gastronomía y cine mexicano. Entonces, por ejemplo, hay una película de 1960, que creo que la pueden ver en YouTube, que se llama Macario, interpretada por el actor Ignacio López Tarso, y es una película en torno justo al Día de los Difuntos, ¿no? Y donde te enseñan cómo se celebra en México el Día de los Muertos, acompañado con el pan de muerto y las calaveras de azúcar. Entonces, México ha utilizado y ha aprovechado todos los medios posibles para promover y ser una fuerza de venta de su cultura en el mundo. Algo que no hemos hecho nosotros, ¿no? Sí, es lamentable eso. Mira, incluso ahora que estás hablando del cine, cuando vemos alguna película mexicana o digamos novela, a la hora de que, digamos, están cenando o almorzando, por último, generalmente vemos comidas regionales, potajes regionales. Llámese pues un taco, comidas de ahí de México. En cambio, si venimos para esta parte del continente, para nuestro lado, ¿verdad? No, o sea, si vemos una serie o digamos una novela fabricada en nuestro país, y entonces en esas cenas, en esos almuerzos que tienen en diferentes restaurantes que forman parte pues, ¿no? de la novela, vemos gastronomía extranjera. Claro. Entonces nos estamos quedando bastante, ¿eh? Sí, eso es cierto, ¿no? Incluso, fíjate, la última película creo que fue de Disney con estudios Pixar, el Coco, ¿no? En el sentido de que yo siempre decía, ¿no? Quien ha visto Coco y no ha llorado no es humano, ¿no? Una película que sea capaz de moverte las fibras más íntimas, pero que dentro de ella se está vendiendo la cultura mexicana y el famoso pan de muerto. Hace poco terminamos, como tú sabes, el Congreso Rescatando Nuestras Raíces, que lo hicimos acá virtualmente, con el propósito de recuperar panes que se han perdido, y estuvo Kenny Curi de México, y él nos decía, pues, ¿no?, de que en México el Día de los Muertos es celebrado en todos los rincones de México. Aquí digamos que es más una fiesta del Ande, que ya está en muchas partes de costa y selva, pero siempre hay espacios que, digamos, que pasan por alto esta festividad, o que pasan por alto el producto en sí, ¿no?, que es la tantahuahua. Claro, y es algo que forma, bueno, parte de nosotros, eso es muy cierto, y creo que, no sé, se me viene a la mente, y tú debes de saber si es que existe, digamos, alguna receta donde estén los diferentes panes, digamos, parte de nuestra gastronomía e ilustrada con un poco de historia peruana. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de gastronomía, y ahí está la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de gastronomía en México, el pan está dentro. Cuando hablamos de gastronomía peruana, inmediatamente excluimos al pan. Y sí, es verdad, a principios del siglo XX comienza a haber una desaparición importante de panes que se deben a muchos factores, porque hasta el siglo XIX y parte del XX el pan estaba presente incluso en el almuerzo, acompañaba a los almuerzos. Claro. Pero la presencia, por ejemplo, y no es una crítica a los chinos, pero
cuando en la década de 1920 comienzan a aparecer los primeros chifas en Lima, en Trujillo, en Huacho. Según el trabajo de Mariela Balbi, en la década de 1930, el peruano cae rendido al sabor del arroz. Y ya el arroz se convierte en una guarnición por excelencia y digamos que ese fue el principio del fin del pan en el Perú. Comenzaron a desaparecer muchos productos, pero también es verdad, el pan comenzó a salir, ingresó el arroz, pero es verdad que también hay otros factores, como por ejemplo la llegada del panettone italiano, que Claro. hace que los peruanos vuelquen a la tradición del panetón y que desaparezcan todos estos bizcochos tradicionales que había en Lima. Y muchos otros factores, ¿no? Sin embargo, sí debemos de reconocer que entre tanta desaparición de panes, la tantahuahua se ha consolidado. La tantahuahua ha comenzado como a tomar más fuerza. Al igual que la pachamanca, cuando en la costa decimos comida andina, cocina andina y nos vamos por todo Carapongo y encontramos puros locales de pachamanca, sí. La tantahuahua se ha consolidado, ¿no? Se ha preservado. Además, quería mencionar que desde el año 96 el Ministerio de Cultura y el Museo de la Cultura Peruana organiza el concurso nacional de la tantahuahua, ¿no? Donde vienen panaderos de todas las regiones del Perú. Y esta festividad de alguna manera ha consolidado la presencia de la tantahuahua y que digamos que su presencia o su omnipresencia sea más arraigada, ¿no? Bueno, eso nos ayuda a la permanencia, en todo caso, de esta tradición en nuestro país y esperemos que haya un poco más de difusión, ¿no? Incluso en las épocas navideñas, ya que hablaste del panetón. En vez de consumir un panetón, ¿por qué no consumimos nuestras tantahuahuas? Creo que sería algo más lógico. Sí, además que la tantahuahua, como el turrón de Doña Pepa, dejó de ser un producto estacional de un solo mes. Lo que quería mencionar es que, por ejemplo, en los carnavales salen las tantahuahuas en diferentes regiones. Para la Semana Santa salen las tantahuahuas. Para fiestas patronales durante el año en diferentes rincones del Perú, provincias, distritos anexos, salen las tantahuahuas. Entonces, en ese sentido es bueno, se ha consolidado, tiene presencia y es como digamos, como un lunar dentro de una realidad de la panadería peruana donde siguen desapareciendo panes tradicionales, sí la tantahuahua se ha consolidado, ¿no? No, y aparte que las tantahuahuas, en realidad, que la gente que se pregunta, bueno, ¿qué sabor tendrá, no? Son ricas, son como un bizcochito, digamos, dulce. Sí, sin embargo, Gino, te diré que hay tantahuahuas, así como hay tantahuahuas dulces, por eso te decía que no se puede estandarizar la receta, hay tantahuahuas suaves, o lo que se conoce como neutro, que no es ni salado ni dulce, ¿Ya? Y hay tantahuahuas saladas incluso, ¿no? Ahora, a partir de este festival o este concurso nacional de la tantahuahua, en los últimos años, a mí me han invitado para ser jurado, creo que 3 o 4 ocasiones, y ya he visto cómo la tantahuahua se ha diversificado más, incluso pegada, inclinada a la diversidad biológica. Yo he probado tantahuahuas de maíz morado, de machua negra, de quinoa, tantahuahuas de cañigua, tantahuahuas de maca, que es un sabor que es uno de los que se me ha quedado grabado en los sentidos, en el paladar, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Porque, como te digo, así como Yuri de Gortari en México dice hay más de 3.000, 4.000 variedades de tamales en México, en el Perú podemos decir que también hay más de 1.000 variedades de tantahuahuas. Bueno, a consumir lo nuestro. Gracias, Renato. Realmente ha sido bueno, satisfactorio conversar contigo. Ya te has convertido en uno de nuestros colaboradores, digamos, más fuertes y nuestros guerreros para conservar nuestra cultura y de alguna forma contribuir con un granito de arena a que la gente no se olvide de lo rico y tradicional que es el Perú. Sí, así es, Gino. Uno no puede amar lo que no conoce, así que hay que
creo que la tarea del peruano es de conocer el Perú, porque a mí me parece que una vida entera queda corta para conocer, para descubrir tanta diversidad biológica, ecológica, cultural, ¿no? Eso es muy cierto, pero bueno, vamos a ir dándole de a poquitos, siempre a través de estos enlaces, estas difusiones que tenemos en nuestros podcasts. Gracias a Renato, contigo será pues hasta otra oportunidad. Como siempre vamos a estar conectados, conversando y difundiendo lo nuestro. Gracias, Gino, un abrazo, un honor. Gracias.